¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su informativo NR Noticias con toda la actualidad de Ecuador y el mundo. No olviden suscribirse a los que todavía no lo han hecho, los invitamos para que se suscriban, es una manera de apoyar nuestro trabajo periodístico. Dejar sus comentarios son de mucha importancia para todos nosotros y darle me gusta a este contenido. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo en entrevista con un medio que si se llega el momento de aplicar la muerte cruzada, esto implicaría la convocatoria de elecciones anticipadas y se volvería a presentar como candidato a la presidencia de la República. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Usted le daría otra vez el voto a Guillermo Lasso? Bueno, déjenlo aquí en sus comentarios. Lasso hizo esta declaración un día después de que sus abogados pidieran a los legisladores que declararan inadmisible, óigase bien, declararan inadmisible el proceso, las acusaciones que se siguen en contra de él en este juicio político por malversaciones de fondos. 13 testigos fueron convocados en el segundo día de comparecencias en este juicio político que se adelanta en contra del presidente Guillermo Lasso. En el segundo día de comparecencias, dentro de la fase de evaluación de pruebas de este juicio político, al presidente fueron notificados 13 testigos. De hecho, entre otras cosas, son testigos claves, porque hicieron parte de los gobiernos anteriores y parte de este gobierno, que deben rendir su versión ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Pero al menos 3 de ellos anticiparon su excusa. Dijeron que no podían estar presentes en esta comparecencia. Claro, y era de esperarse. Ya lo habíamos anticipado, se iban a incapacitar, otros se iban a ausentar, otros no iban a poder estar porque de pronto no quieren hablar o dar su versión de los hechos. La sesión se instaló a las 8:16 con la presencia de 7 legisladores integrantes de la mesa de fiscalización. En la lista de comparecientes se encuentran Fernando Santos Albite, ministro de Energía, Xavier Vera y Juan Carlos Bermeo, exministros de Energía, Iván Correa, exsecretario de Administración Pública, los constitucionalistas Stalin Raza, Rafael Ollarte e Ismael Quintana, los exgerentes de Flopec Osvaldo Rosero, están Johnny Estupillán, Cristian Panchi, Jaime Condoy y Pilar Ferri, y por supuesto el actual gerente de Flopec, Luis Lavallén Cardoso. De esta lista se excusaron Xavier Vera, Rafael Ollarte e Ismael Quintana. Estos fueron los que se inventaron que estaban incapacitados, enfermos, que no podían, que tenían otras ocupaciones, etcétera, etcétera. En este segundo día, la sesión continúa dirigida por la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, pues la presidencia de Fernando Villavicencio continúa apelada mientras no se clausure esta sección. Villavicencio bajo la presidencia y ahora ocupa una de las curules junto a los demás legisladores de mesa. Es decir, en estos momentos está haciendo el papel de un legislador común y corriente. Al realizar una evaluación de lo que significó el primer día de comparecencias, Edgar Neira Orellana, quien es el abogado del primer mandatario, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado por el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, dijo que se llevó una impresión muy pero muy desagradable, porque fue un proceso incidentado y prevaleció un clima de enfrentamientos que no es el más apropiado, lo calificó, para que un juzgador prudente en sus cabales pueda tomar una decisión apegada al derecho, a la Constitución y a lo que el país exige, que es la verdad. En este segundo día de comparecencia contra este juicio que se lleva a cabo contra el presidente Guillermo Lasso, surgió una amenaza de interpelación al ministro de Energía. La tensión en la Comisión de Fiscalización que procesa las pruebas testimoniales dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso, bajo el segundo día de comparecencias, donde hubo al menos 13 convocados, pero como ya lo dijimos, no todos asistieron, otros se excusaron. La sesión de la mesa de fiscalización sigue hasta el momento dirigida por la oficialista y vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, mientras que el legislador Fernando Villavicencio está impedido de presidir porque la apelación sigue vigente mientras no se clausure la sesión. Sesiones que son largas y en los interrogatorios algunos asambleístas insisten en hacer preguntas que no tienen relación con el objeto de acusación contra el primer mandatario. Preguntas que según han dicho, pues no tienen nada que ver con este tema, preguntas que están fuera de onda, fuera de base. Las exposiciones en este segundo día se centraron en determinar qué tanto conocía el presidente Guillermo Lasso sobre los contratos suscritos años atrás de su mandato entre Flopec
con los proveedores externos para el transporte de petróleo de crudo. Estos acusadores sostienen, además, aseguran que el primer mandatario habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tanker Port. Por su parte, el ministro de Energía, Fernando Santos, aclaró que el contrato en discusión fue firmado antes de que él asumiera el cargo, que fue en noviembre del año anterior, del año 2022. Sin embargo, señaló que el 20 de diciembre del año 2022 recibió el informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, remitido a, entre otras cosas, a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, y que además fue enviada a la empresa pública para que se tomaran en cuenta algunas observaciones que no fueron tenidas en cuenta. En su exposición, el titular de Energía afirmó que desconoce si Flopec acogió las recomendaciones que formuló la Contraloría del Estado, porque esta acción de control se realizó antes de asumir el cargo. Ante los legisladores afirmó que no correspondía en su gestión el combate a la corrupción, porque para ello el primer mandatario tenía un órgano especializado como la Secretaría Anticorrupción, quien no recibió ninguna disposición directa del presidente Guillermo Lasso. Respecto a un supuesto entramado de corrupción en Flopec, que eran únicamente rumores, tampoco se enteró que en diciembre del año anterior, 2022, se había realizado la renovación automática del contrato de transporte de petróleo crudo en Flopec y Amazonas Tanker, cuando él llevaba un mes en el cargo de ministro de Energía y Minas. La legisladora Viviana Veloz, por su parte, del partido UNES, proponente de este juicio político, insistió que las comparecencias de testigos llevarán a comprobar la responsabilidad política por parte del presidente Guillermo Lasso, pues la comparecencia del exsecretario nacional anticorrupción, Luis Verde Soto, dio cuenta que el primer mandatario tenía conocimiento de las fichas de prevención de corrupción que se enviaron durante todo el año 2022, así como también de algunas irregularidades que fueron encontradas en la designación de los altos funcionarios de la empresa Flopec, el conflicto interempresarial que existía para los fletamentos de los buques que trasladan el crudo de petróleo a otros países. La representante de UNES indicó además que con la comparecencia del ministro de Energía, Fernando Santos, se evidenció que el presidente Guillermo Lasso nunca tuvo la intención de que se denunciara o se investigara los actos de corrupción en Flopec. Además, por su parte, lo que hizo fue reafirmar que tras la exposición del ministro Fernando Santos, deja mucho que desear sobre su actuar en esta cartera de Estado. Pues, ¿cómo es posible que le diga a los ecuatorianos que él no tenía por qué conocer la renovación automática del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, pese a que tienen un delegado ante el delegado de Flopec? ¿Ustedes qué piensan? Su opinión es muy interesante. Dejen los comentarios en la parte de abajo, denle me gusta a nuestro contenido, suscríbanse a nuestro canal los que todavía no lo han hecho. Esto es muy reconfortante para todos nosotros, de veras. Nos incita a seguir cada día haciendo más noticias e investigando para llevarles información de primera mano. Ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión. Se cuidan y hasta entonces.